Vamos a entrar, hermanos, al mensaje, hermanos. El título del mensaje, ese es el que ven ustedes aquí, los que no retroceden. Los que no retroceden, y vamos a estar predicando, hermanos, la tercera parte de este mensaje. La tercera parte de este mensaje es, hermanos, el hecho de qué podemos hacer, hermanos, qué podemos hacer para no retroceder. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para no retroceder? Bueno, hermanos, este mensaje lo voy a dividir, hermanos. Este mensaje lo voy a dividir prácticamente en dos puntos muy importantes. Y quiero, hermanos, que estemos muy atentos porque con esto vamos a incluir, hermanos, este mensaje, hermanos, que hemos venido predicando ya 2 domingos atrás. Y queremos, hermanos, agarrar como punto de partida una cita bíblica, hermanos, antes de que nuestra hermana Lili cambie la diapositiva y podamos ver de qué se trata, hermanos, este mensaje, esta tercera parte. Me gustaría que fueran a sus Biblias, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo número 6, hermanos. Capítulo número 6 del Evangelio según San Juan. Quiero que usted vaya ahí, por favor, a la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo número 6, hermanos. El Evangelio de San Juan, capítulo número 6, hermano. Búsquelo ahí, por favor. Búsquelo ahí, por favor. El Evangelio según San Juan, capítulo número 6, hermanos. Si no lo tiene, quiero que usted escuche la palabra de Dios. San Juan, capítulo número 6, del versículo número 60 al 68. Capítulo número 6 de San Juan. San Juan, capítulo número 6. Vamos a esperar un momento a que todos lo tengamos, hermanos. San Juan, capítulo número 6, hermanos. Vamos a estar leyendo hoy una parte de la Escritura. Ahorita les indico una vez más los versículos, hermanos. No quiero que nadie se quede sin saber de qué se trata esto que vamos a leer. San Juan, capítulo número 6, del versículo 60, hermanos. Del versículo número 60 hasta el 68. Hasta el 68. ¿Lo tienen, hermanos? Puestos en pie, hermanos, con reverencia a la palabra de Dios, por favor. Dice así la palabra de nuestro Señor de la siguiente manera. Quiero que ustedes escuchen y me sigan con sus vistas. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces, presten atención, hermanos, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le contestó Pedro. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vuelvo a repetir, hermanos, el versículo número 67, 66, 67 y 68. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, pueden tomar asiento. Ahorita vamos a orar en un momento más. Hermanos míos, la palabra de nuestro Dios, hermanos, es específica. Cuando Dios aquí, hermanos, presenta
Y dice la Escritura, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo comenzó a decir que Él era el pan de vida y que solamente aquel que comiera ese pan de vida y bebiera su sangre podían ser salvos de la ira venidera de Dios. La gente, hermanos, los religiosos de su tiempo, a nuestro Señor Jesucristo lo vieron como una persona totalmente ajena a sus costumbres, lo tacharon de loco, lo insultaron y le dijeron: ¿cómo es esto de que ahora quiere que comamos su carne y que bebamos su sangre? Está loco ese hombre. Y muchos, hermanos, dice la Escritura, de aquellos que lo seguían, que eran sus discípulos, que estaban aprendiendo de su palabra, cuando llegaron a escuchar esto, hermanos, ellos mismos, dice aquí en el versículo 60, al oír muchos de sus discípulos, les dijeron, dice aquí, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es la palabra que Jesucristo predica, hermanos. Dura es la palabra cuando se trata, hermanos, de descubrir y de desenmascarar al pecado, hermanos. Mucha gente, hermanos, no le gusta venir a la casa de Dios ni escuchar la palabra de Dios porque saben, hermanos, que a través de la palabra de Dios sus pecados van a ser descubiertos, hermanos. Y mucha gente, hermanos, no les gusta ser reprendidos. No les gusta, no nos gusta, hermanos, ser desnudados con la verdad. Hermanos, dice la Escritura ahí en los primeros capítulos del Evangelio según San Juan, que los hombres amaron más las tinieblas y ellos mismos, hermanos, ahí prácticamente rechazaron, hermanos, la luz para que sus obras no fueran reprendidas por la luz, para que no fueran manifiestas, hermanos, sus obras. Dice en Juan capítulo número 3, dice aquí, Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué la gente no viene a la iglesia, hermanos? Porque muchos de nosotros, hermanos, vivimos vidas dobles como cristianos. Nuestras obras son malas, hermanos, delante de Dios. Pero como nos gusta vivir en el pecado, hermanos, y nuestra carne le gusta el pecado, hermanos, no nos gusta, hermanos, ser desnudados por la verdad. Cuando Jesucristo dijo que no era por obras, cuando Jesucristo comenzó a predicar duro, hermanos, con respecto a lo que el hombre realmente necesitaba, y que habló de sí mismo diciendo: yo soy el pan de vida, ¿verdad? De nada les sirve a ustedes, bola de religiosos, bola de fariseos, agarrar el cordero de la Pascua, agarrar y hacer todos estos ritos. De nada les sirve. El único pan de vida soy yo, y aquel que beba mi sangre, aquel que se fije en mi sacrificio, ese es el que ha de ser salvo. Ellos mismos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces dice la Escritura que muchos que le seguían, sus discípulos, ya no andaban con él. Ya no, dijeron: no, ya no nos gustó Jesús que nos prediques tan fuerte. Eso de dejar nuestras costumbres, eso de dejar nuestras tradiciones, eso de dejar el mundo, eso de dejar de hacer lo que más nos gusta en la carne, no lo vamos a hacer. No lo vamos a cambiar por ti y por tus enseñanzas, no lo vamos a hacer. Y lo dejaron de hacer, hermanos. Dejaron de seguir a Jesucristo. Pero estoy seguro, hermanos, que de esos que negaron a Jesucristo en ese momento, esos mismos fueron los que estuvieron cuando el apóstol Pedro predicó ese tremendo mensaje, hermanos, y se convirtieron 3,000 personas, hermanos, y se añadieron a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque posteriormente ellos entendieron su maldad y la gravedad de lo que iban a hacer al crucificar al Mesías, hermanos. Estoy seguro, hermanos. Ahora bien, hermanos, nuestro mensaje aquí es, y la pregunta es, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los 12, dijo Jesús a los que estamos aquí: ¿queréis acaso iros también vosotros? No le dijo a la multitud, hermanos, le dijo a los 12 que él había escogido, incluyendo a aquel que era diablo, hermanos. Aquí dice claramente: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Dice: yo los escogí. Y Jesús les pregunta: ¿acaso también ustedes quieren irse? ¿Quieren retroceder? ¿Quieren huir ante mi llamado, ante mi voluntad?
Oh, hermanos, aquí Pedro, lleno del Espíritu Santo, contestó algo, hermanos, algo increíble. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, nosotros no confiamos en una religión. Si los demás no te quieren seguir, nosotros sí queremos. No tenemos a dónde ir. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú no eres como los fariseos religiosos. Tú hablas con la verdad. Tú hablas con palabras que tienen promesas y vida eterna para nosotros. Nosotros no vamos a huir. Nosotros no vamos a retroceder. Y de eso precisamente, hermanos, se trata esta tercera parte del mensaje, hermanos. Los que no retroceden, hermanos. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para no retroceder? Y me voy a tardar un poco más, hermanos, porque quiero, hermanos, que hoy aprendamos. Número 1, hermanos, ¿qué necesitamos, hermanos? ¿Qué podemos hacer para no retroceder? Número 1, hermanos, tener fe, hermanos. Tener fe para no retroceder. ¿En qué aspectos? Hermana Lili, por favor. Bueno, tener fe ante lo que no vemos. Tener fe ante lo que no vemos, hermanos. Dice aquí, tener seguridad, hermanos. Tener seguridad. Hermano, ¿usted y yo conocemos el futuro? ¿Alguien sabe lo que hay en un futuro, hermanos? ¿Alguien conoce el futuro? ¿No? Conocemos lo que dice Dios en su palabra. Dios sí conoce el futuro, pero usted y yo no lo conocemos. Podemos estar pensando en esta hora: ¿y qué va a ser en un futuro de mis hijos? ¿Y qué va a ser en un futuro de mi familia? Señor, ¿será que pueda conseguir trabajo o no? Señor, ¿será que pueda llegar a ser un hombre con éxito? Señor, ¿será que la iglesia un día crezca? Y hermanos, no conocemos el futuro. Y nos portamos, hermanos, con una inseguridad. Tenemos una intranquilidad, hermanos, ante el futuro. Tenemos miedo, hermanos, porque no sabemos, no podemos ver lo que ha de ocurrir más adelante. Pero Dios nos dice en su palabra, hermanos, que debemos de tener fe, hermanos, debemos de tener esa seguridad, esa confianza ante lo que no vemos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios está con nosotros, amén. Y para eso, hermanos, yo quiero mostrarle un pasaje bíblico. Hermana Lili, dale otro clic, por favor. Vamos a ver el segundo libro de Reyes, capítulo 6, hermanos, versículo 8 al 18. Vayan conmigo, Antiguo Testamento, hermanos. Segundo libro de Reyes, hermanos. Segundo libro de Reyes, hermanos. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, hermanos. Versículo del 8 al 18. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a esperar aquí tantito. Más para adelante. Muy bien, hermano, ahí. Ahí está. Segundo libro de Reyes, está en el primer libro. Segundo libro de Reyes. Y cuando lo encontremos, hermanos, vamos a orar un momento. Segundo libro de Reyes, hermanos. Capítulo 6, versículo del 8 al 18, hermanos. Vamos a orar. Cuando usted lo encuentre, vamos a orar un momento, hermanos, para que Dios nos dirija. Entonces, ¿qué podemos hacer para no retroceder, hermanos? Para no irnos para atrás, para no huir ante la voluntad de Dios, hermanos. Número 1, tener fe. Tener propiamente fe ante lo que no vemos, hermanos. Tener esa seguridad. No conocemos el futuro, hermanos. No sabemos lo que nos depara Dios para un futuro, pero sí debemos de saber y debemos de estar conscientes de que Dios está con nosotros. Dice aquí, hermanos, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 al 18. Vamos a orar un momento, hermanos, y de ahí leemos. Dice así. Vamos a orar, hermanos, y de ahí leemos, por favor. Señor y Dios y buen Padre, te suplicamos que en estos minutos, Señor, que nos restan, que tú nos des sabiduría. Señor, pues, Padre, si han retrocedido muchos de nuestros hermanos, es porque han abandonado la fe, Señor. Han comenzado a mostrar, Señor, indicios de falta de seguridad. Te pedimos, Señor, por ellos, para que tú les ayudes. Te pedimos, Padre Santo, que tú comiences a actuar en sus corazones y les comiences a dar seguridad. Señor, ayúdanos a nosotros para no retroceder.
Sé tú con nosotros, Señor, y nosotros en ti. Sé tú en mí y yo en ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Voy a leerles esta parte. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió él que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Hermanos, número uno, hermanos, debemos de tener fe para no retroceder ante lo que no vemos, hermanos, tener seguridad. Hermanos, el rey sirio dice que había sitiado y estaba buscando guerra en contra de Israel. Y cuando este rey, hermanos, agarraba y decía: vamos a hacer esto en contra de Israel, Dios le revelaba al profeta Eliseo lo que ese rey malo, por decirlo así, iba a hacer. En ese momento agarraba el profeta Eliseo y le decía al rey de Israel: rey de Israel, el rey sirio va a atacarte por este lado, no te vayas por ahí. El rey agarraba, escuchaba al profeta y se iban por donde se tenían que ir. ¿Para qué, hermanos? Para no encontrarse en contra, hermanos, de los sirios. Y de repente agarra el rey de Siria y dice: bueno, ¿quién de nosotros es un traidor y está del lado de Israel, que agarra y todo lo que yo hago lo saben y ellos se anticipan ante mi ataque? Uno de los siervos del rey de Siria le dijo: no, rey, señor mío, no hay nadie de nosotros que esté del otro lado, sino, mira, lo que pasa es que en el reino de Israel hay un profeta que se llama Eliseo, y él es el que agarra y les dice a su pueblo lo que tú vas a hacer. No importa si tú estás escondido aún en tu recámara o en tu cuarto o en tu aposento más secreto, ahí todo Dios prácticamente, hermanos, lo sabe. Hermano, y esto nos enseña algo, hermanos. Dios todo lo sabe, hermanos. Dios tiene el control de todas las cosas, aunque éstas parezcan adversas, hermanos, aunque éstas parezcan malas, hermanos. Dios tiene todo en control, hermanos. Y ante lo que no vemos, hermanos, debemos de estar seguros de que Dios está actuando por nosotros. Hermanos, Dios se anticipa a lo que nosotros vamos a hacer. Dios se anticipaba, hermanos, ante los ataques de este rey pagano, hermanos. Porque siempre, hermanos, lo que va a querer Dios para nosotros, sus hijos, es protegernos y cuidarnos, hermanos. El profeta Eliseo agarraba y le decía al rey: mira, rey, esto es lo que va a hacer el rey de Asiria, el rey sirio. Esto es lo que va a hacer. Y otra cosa, hermanos, ya cuando supo este rey quién era el que le pasaba
la voz, ¿verdad?, al rey de Israel. Dice, pues si ese es el problema, vamos en contra de ese, vamos a capturarlo, vamos a matarlo, ¿verdad?, para que deje de andarle diciendo al rey de Israel lo que vamos a hacer nosotros. Y en eso, hermanos, se fueron en contra, hermanos, de Eliseo, hermanos. Y llegaron, hermanos, hasta Dotán, que era una ciudad donde estaba Eliseo. Lo rodearon de noche. El criado de Eliseo se paró y de repente vio, hermanos, cómo esos soldados sirios los tenían rodeados. Se espantó y este criado le dijo a Eliseo, Señor mío, ¿qué haremos? No tenemos a dónde huir, ya nos rodearon. Agarró Eliseo y le dijo, muchacho, calma, tranquilito, estate tranquilo, mira, sé una persona segura. ¿Para quién estamos trabajando? ¿Para quién estamos sirviendo? No te atemorices, ten seguridad ante lo que no ves. Y agarró Eliseo en ese momento, hermanos, oró a Dios y le pidió algo. Dice, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, los ojos de mi criado, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabe qué fue lo que vio el criado de Eliseo? Vio ángeles, hermanos, vio un ejército celestial que estaba protegiendo a su amo, a Eliseo, y que también lo estaba protegiendo a él. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a entender que Dios nos está cuidando y nos está protegiendo, hermanos. Aprendíamos en la escuela dominical, ¿quién intercede delante de Dios por nosotros, hermanos? Y está a la diestra de Dios, Jesucristo. ¿Quién está en la tierra con nosotros y nos está ayudando? El Espíritu Santo. Hermanos, no estamos solos, no son ángeles, es Dios mismo que está con nosotros. Por eso usted y yo debemos de tener fe y no retroceder ante lo que no vemos, hermanos. Es que no la veo y que ya no la veo venir y que la iglesia está sola y que, hermanos, sigamos adelante. Debemos de tener fe, hermanos, confianza de que un día Dios va a actuar, porque Él está trabajando, hermanos, ante lo que no vemos, hermanos. Yo no conozco, yo no sé el futuro, pero si Dios me ha dicho que somos más que vencedores en Él y que debemos de tener fe, hermanos, debemos de tener fe, hermanos. No podemos retroceder, hermanos, no nos podemos dar ese lujo. Las oraciones de un siervo, de un pastor, hermanos, por su iglesia, y las oraciones de la iglesia ante su siervo, hermanos, es precisamente pedir que veamos, hermanos, lo que no podemos ver con ojos espirituales, hermanos. El pastor ora, Señor, ayuda a tu iglesia a tener fe, a tener confianza, seguridad, de seguir adelante, y la iglesia debe de orar, Señor, yo te pido por tu siervo, para que él siga adelante y no desmaye, que él pueda ver con tus ojos, Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque en él estamos protegidos, hermanos. Dios conoce todas las cosas, hermanos. Dios se anticipa ante lo que vamos a hacer. Hermanos, yo no sé por qué en esta hora estamos aquí así, hermanos, pero seguramente Dios, hermanos, quiere tener una cita personal con nosotros. Cuando nosotros vamos al doctor, hermanos, no entra toda la comunidad, ¿verdad? Cuando vamos al doctor solamente es el doctor y nosotros a solas, porque nos tiene que dar instrucciones específicas. Hermanos, yo creo, hermanos, que nosotros estamos aquí porque Dios quiere hablarnos de una manera específica a nosotros, porque Él está planeando, hermanos, un futuro, y Él sabe, hermanos, que necesitamos tener fe para no retroceder, hermanos, ante lo que no vemos. Segundo punto, hermanos, que necesitamos hacer, hermanos, tener fe ante las pruebas, cobrar ánimo, hermanos. Primeramente ante lo que no vemos, tener seguridad ante las pruebas, cobrar ánimo, hermanos. ¿Qué es cobrar ánimo? Esta palabra de ánimo viene de ánima, de vida, cobrar vida, no estar muertos, hermanos, ante las pruebas, no dejarnos vencer. Y para esto, hermanos, quiero tocar una cita bíblica. Por favor, quiero que vayan conmigo a Hechos, capítulo número 27, hermanos. Hechos, capítulo número 27, versículo 13, hermanos. Hechos, capítulo 27, versículo 13. Es una parte, hermanos, preciosa de la Biblia, hermanos, que nos deja algo muy en claro, hermanos.
Hechos capítulo número 27, versículo 13, hermanos. Hechos 27, 13. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Hechos 27, 13, hermanos. Hechos 27, 13, hermanos. Para no retroceder, hermanos, necesitamos, hermanos, cobrar ánimo ante las pruebas. Ante las pruebas, hermanos. La vida cristiana, hermanos, no es fácil y se los he repetido una y otra vez, hermanos. Tener fe, hermanos, en medio de las pruebas. Cobrar ánimo ante lo que no vemos. Hermano, es como un suicidio. Les voy a contar algo, hermanos, rápidamente antes de abordar esta parte de la Biblia, hermanos. Había un alpinista, hermanos, que comenzó a subir y comenzó a escalar, hermanos, una montaña. Llegó la noche, hermanos, y comenzó a cubrir la neblina, el monte, hermanos. Este alpinista, hermanos, ya venía para abajo, hermanos, y a la medianoche, hermanos, la neblina lo cubrió, lo alcanzó. Llegó un momento, hermanos, en que él dejó de ver totalmente todo, hermanos. Dejó de ver, su visión era limitada, él solamente veía neblina, hermanos. Este alpinista era un cristiano. Y en eso él comenzó a orar y comenzó a pedirle a Dios: Señor, ayúdame, porque si yo me quedo aquí en esta noche, voy a morir congelado. Voy a morir de frío, de hipotermia. Y comenzó a orar, y en eso Dios habló a su vida, a su corazón, y claramente él escuchó la voz de Dios diciéndole: corta la soga, corta la soga. Él sabía que tenía que seguir esa instrucción, hermanos, y le decía el Espíritu Santo de Dios: corta la soga. Pero él no lo hizo, hermanos. Y lamentablemente, al siguiente día, ese hombre amaneció muerto, totalmente congelado. Cuando la neblina, hermanos, comenzó a disiparse, hermanos, a quitarse la neblina, hermanos, resulta que ese hombre estaba del suelo a 2 metros de distancia. El no confiar en Dios, hermanos, acarrea problemas. ¿Qué le faltaba a ese hombre? Confiar en Dios y cortar la cuerda. Estaba a 2 metros. Sí se iba a pegar, pero no iba a morir. Hermanos, a veces nosotros tenemos que cobrar ánimo ante las pruebas, por muy adversas que se vean, para no retroceder, hermanos. En Hechos capítulo número 27 dice la palabra de Dios, del versículo 13 en adelante. Dice así, del 13 hasta el 37, se lo voy a leer. Es un poco largo, hermanos, pero es necesario leerlo. Dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya no tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, el ancla, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto, os animo a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hermanos míos, ¿qué pasó aquí?
Salieron hermanos, Pablo tenía que ir, no me voy a meter en detalles hermanos, tenía que ir a Roma prácticamente hermanos. Él entró a un barco y ese barco hermanos fue embestido hermanos por un huracán fuertísimo y hermanos, llamado hermanos Euroclidón hermanos. Ellos hermanos comenzaron a sentir la tempestad y para no morirse ahogados comenzaron a quitar todo lo que había en el barco hermanos para aligerar la nave, para que no se hundiera. Y comenzaron a tratar de hacer todo lo posible por salvarse. Y llegó un momento en que ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya no podemos más, vamos a dejar de andar esforzándonos y nos vamos a dejar llevar, ¿verdad? Nos vamos a quedar a la deriva, hasta donde nos lleve el viento, ¿verdad? No sabemos dónde vamos a quedar, es lo único que podemos hacer. Y comenzaron a hacerlo, hermanos. Se dejaron llevar por el turbulento mar, hermanos. Llegó un momento, hermanos, en que Dios se le revela a Pablo y le dice Dios a Pablo, ¿sabes qué? No tengas miedo, cobra ánimo, tú y tus compañeros se van a salvar, porque es necesario que tú vayas delante del César para que hables de mí ante el César, ante el rey de aquel entonces, del imperio más fuerte de todo el mundo, hermanos. Y hermanos, aquí viene lo interesante, dice aquí, versículo 25, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Qué dice aquí, hermanos? Porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho, hermanos. ¿Qué era lo que estaba diciendo, hermanos, aquí Pablo? ¿Saben qué? Aunque yo esté en medio de esta tempestad, yo voy a confiar en Dios, porque Dios se me manifestó y Dios me dijo que tengo que tener ánimo, que tengo que tener vida, que tengo que tener todavía por qué vivir, porque es necesario que yo vaya delante del César. Hermanos, Dios nos dice que debemos de cobrar ánimo en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio, hermanos, de aquello que nosotros no podemos ver. ¿Sí me escuchó, hermanos? Ay, Señor, ya pasó un mes y no puedo conseguir trabajo. Ya nos ha pasado a nosotros, hermanos. Ah, Señor, ya pasó tanto tiempo y ya no sabemos qué hacer. Ya hicimos todo lo posible en nuestras fuerzas, como lo hicieron estos hombres que echaron todo por la borda del barco para no hundirse. Ya fuimos a empeños mexicanos, ¿verdad? Ya fuimos con el primo, fuimos con la vecina, fuimos con el tío, fuimos con el abuelo, fuimos con la suegra, fuimos con el suegro, ya nos prestaron, ya se nos acabó el dinero, ahora debemos más. ¿Qué vamos a hacer? Dios se manifiesta, hermanos, personalmente. Y dice el ángel del Dios, dice el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, se me ha aparecido y me ha dicho que debo de confiar en Él. Hermanos míos, hemos aprendido a confiar en Dios, en lo que dice su palabra. Jeremías 33:3 dice así, y siempre nos lo aprendemos, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y no lo sabemos, hermanos. Pero cuando llega el tiempo de la prueba, hermanos, es cuando Dios quiere poner en práctica lo que nosotros leímos en este bendito libro y decirnos, Dios, a ver si ahora sí es cierto. ¿Saben, hermanos, por qué mucha gente no está aquí, hermanos? Porque han retrocedido por falta de fe, hermanos. Porque ante lo que no ven, dudan. Porque ante la prueba se sienten morir. Y Dios nos dice, cobren ánimo, tengan seguridad de lo que yo he dicho, es porque más adelante ustedes van a ver mis bendiciones, van a tener seguridad, no van a morir porque ustedes tienen un propósito en esta tierra, hermanos. Dice el versículo 33, 34 en adelante, dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello, fíjense, hermanos, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros
va a morir, va a perecer. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Hermanos, ¿qué hicieron? Estaban tan preocupados, hermanos, que ni siquiera se acordaban de comer. Estaban tan débiles, hermanos, estaban tan desnutridos, estaban tan anémicos, que habían dejado de comer porque estaban esperando que viniera la tribulación, hermanos, la tormenta otra vez. Estaban así, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, Dios nos dice que en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, debemos de alimentarnos con su palabra, hermanos. Comamos de la palabra de Dios, hermanos. Fortalezcamos nuestras vidas y cobremos ánimo, hermanos, para que lo que viene más adelante podamos nosotros ser partícipes de ellos, hermanos. Aquí, ¿qué pasó, hermanos? Después de que comieron, cobraron ánimo, cobraron fuerza, ánimo, vida. Y ahora sí, Señor, ya comimos, vamos a echar el trigo, vamos a echar lo que sobra, vamos a trabajar otra vez. Vamos a llenarnos de la palabra de Dios, hermanos. Y ya después de estar satisfechos con la palabra de Dios, vamos a volver a trabajar de nuevo, y todo aquello que estorba lo vamos a echar para poder seguir adelante. Dice aquí la escritura que eran 276 personas las que estaban con Pablo. Había una iglesia y Pablo era el pastor y predicador. Y él, motivado primeramente por el Espíritu Santo, por Dios mismo, a tener fe, les dice: ante lo que no vemos, no se preocupen, tengan confianza, vamos a comer para que podamos trabajar y hagamos lo que viene más adelante. Y lo hicieron, hermanos, lo hicieron. ¿Cuál fue el resultado? Miren el resultado, hermanos, aquí está, versículo número 44, dice aquí, 44. Y los demás, dice aquí, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hermanos míos, ¿qué es lo que está diciendo este versículo 44? Dice, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Qué pasó, hermanos? Llegó el tiempo del naufragio, la nave se hundió, y todas las personas, hermanos, que estaban con Pablo se salvaron. Hermanos míos, ¿qué era más importante, las personas o el barco? Las personas. Y ninguno de ellos se murió. Pablo les había dicho que ni aún un cabello de ellos perecería. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Dios tiene hasta el más mínimo cuidado de nuestras vidas. Amén. Hasta el más detalle insignificante, Dios tiene todo en control, hermanos. Tiene usted y yo tener fe ante lo que no vemos, ante las pruebas, y cobrar ánimo, hermanos, tener seguridad. Estamos aquí, hermanos, nosotros, porque Dios sabe que Él sabe, hermanos, que usted y yo necesitamos mucho de Dios, y sabe, hermanos, que en nosotros Él va a tener que hacer algo muy grande, hermanos. Él lo sabe, hermanos. Por eso estamos aquí. Él decidió hoy tratar con nosotros. No tratar con todos, tratar con nosotros. Jesucristo le dijo a sus discípulos, aquellos 12, ¿acaso queréos ir también vosotros? ¿Quieren salir de cobardes? ¿Quieren salir de sacatones? ¿Quieren huir? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Tú tienes palabras de fe ante lo que no vemos, y nos dices cómo cobrar ánimo ante las pruebas. Hermanos míos, estamos aquí por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Hermanos, no hay nada más triste para un pastor ver a una iglesia vacía.
Y no hay más cosa triste para una iglesia no tener un pastor, hermanos. ¿Sí me escuchó? Debemos de tener fe. Yo tengo una iglesia y creo que mi iglesia tiene un pastor. Amén. Con eso se acaba todo, hermanos. Pero Dios me dice, tener fe ante lo que no es, porque yo ya estoy actuando. Yo sé todas las cosas, tengo cuidado de ti, de los tuyos, de lo que tú no conoces. Y miren, hermanos, qué prueba hoy acabamos de vivir hace un momento, hermanos. Dios nos probó, hermanos, nuestra fe. A ver, yo no quiero que utilices eso. Vamos a ver en dónde estás. Para mí, a ver. Vamos a probarte tantito. ¿Ah? Y necesitamos esto, hermanos, para ser más específicos, para entender que no podemos retroceder, hermanos, en esta carrera. Imagínense un corredor teniendo la meta enfrente y de repente dando la espalda y comenzando a correr por otro lado. Ayer estábamos viendo en la tarde, hermanos, el viernes, hermanos, antes de venir a la velada de oración, estábamos viendo con nuestros hijos una pequeña caricatura, hermanos, donde se ve que uno de los jugadores, en vez de tirar el gol para la portería contraria, la tira para su portería. Y la gente se ve que como que se está moviendo y parece que todo va hacia allá, hacia donde tiene que meter la pelota, pero resulta que la pelota la metió en su propia portería. Es como si hiciéramos eso, hermanos, retroceder para perder. No podemos hacerlo, hermanos. Segundo elemento, hermanos, para no retroceder es tener valor, tener fe y tener valor al enfrentar nuestros temores. Ay, hermanos, ese es un buen punto. Ay, no quiero que me saquen sangre. Ay, no quiero que me saquen sangre. Ay, no quiero que me saquen. Y ya la aguja ya la metieron. Y ya. Ay, a mí no me gustan las inyecciones. Ay, no me gustan. Y ya me metieron la inyección en la pompa, ¿verdad? Ya la metieron. Y estoy enfermo, ¿verdad? Y ya me metieron la aguja en la pompa. ¿Y a poco ya me inyecté? Ya te inyecté. Ah, mira. Hermanos, tener valor al enfrentar nuestros temores, hermanos. Tenemos que enfrentar nuestros temores con valor. ¿Para qué, hermanos? Para no retroceder. Les voy a poner la cita bíblica, hermanos. Vamos al primer libro de Samuel, hermanos, en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, hermanos. Capítulo número 17, hermanos. Miren, hermanos, aquí hubo un valiente, hermanos, que enfrentó, hermanos, sus temores con valor, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 17, hermanos. Versículo 42 al 52, hermanos. Miren aquí cómo comienza a explicarse esta parte de la escritura, hermanos. Hubo todo un reino, hermanos, que tuvo miedo de un gigante. Los hombres más fuertes, más valientes tuvieron miedo. El rey Saúl, que era el hombre más alto de su reino, tuvo miedo. No se quiso enfrentar con Goliat. Pero llegó un chaparrito llamado David, de hermoso parecer, de hermoso semblante, lleno del poder del Espíritu Santo, hermanos. Llegó ese chaparrito, hermanos, llamado David. Y cuando llegó David, hermanos, este fue el que se le enfrentó y no tuvo temor, fue muy valiente. Y miren lo que pasó con esta historia, hermanos. Versículo número 42 al 52. Dice así: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Después dice aquí: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo:
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David en su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando el filisteo, dice, los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. ¿Qué pasó, hermanos? Un chaparrito, hermanos, lleno, hermanos, del poder del Espíritu Santo, hermanos, llegó y se le puso al gigantón de 3 metros. Y el gigantón comenzó a decirle: te voy a matar, chaparrito. Te voy a hacer un guiñapo. Y agarró David y le dijo: tú no sabes con quién te estás metiendo. Yo seré chaparrito, pero el que está atrás de mí es un poderoso gigante y es más alto que tú, y yo estoy luchando la batalla de él. La batalla es de Dios, y esta batalla no se pelea con espada ni con ejército, se pelea con fe. Eso, agarró al gigante y comenzó a adelantarse al gigante. Ahora sí, vas a ver. Agarró el chaparrito, no se quedó así. Pues yo también te voy. Y cuando llegaron, hermanos, a encontrarse ambos, dice la escritura, hermanos, que David agarró una piedra, la lanzó, hermanos, e hirió al gigante. Cayó herido el gigante, agarró su espada David y le cortó la cabeza. Cuando vieron los filisteos estos, salieron corriendo, y los que estaban acobardados tuvieron valor, hermanos, y comenzaron a perseguir a los filisteos. Un chaparrito, hermanos, marcó la diferencia. ¿Qué hay que hacer ante las pruebas, hermanos? Para no retroceder, para no huir, tener valor, hermanos, enfrentar nuestros temores. Hermanos, el hombre tiene temor de muchas cosas. Temor al futuro, temor al mañana, tiene miedo a vivir, porque no sabe qué es lo que va a acontecer. Pero si Dios está con nosotros y Él nos dice que cobremos ánimo ante lo que no vemos, que tengamos fe, que tengamos seguridad. Dios nos dice: ahora ten seguridad, tienes fe, cobra valor y enfrenta tus temores. No encuentro trabajo, búscalo. No puedo encontrar, hazlo, búscalo, esfuérzate, sé valiente, enfrenta con valor lo que tú no ves. Ten confianza. Hermano José, han sido 18 años en mi vida cristiana, y le puedo decir que el estar aquí así, esto a mí no me atemoriza, hermanos. Esto me da más ánimo, porque sé que estoy del lado de quien es mi Dios, hermanos. Y esto es una batalla espiritual, hermanos. Toda la gente, hermanos, se acobarda, pero mientras Dios esté en nuestras vidas, hermanos, tenemos que cobrar ánimo, valor, hermanos, y enfrentar al gigante, hermanos. Enfrentar al gigante. Ese gigante, hermanos, yo no sé qué sea en su vida, hermanos. Puede ser un problema económico, puede ser salud, puede ser lo que sea, hermanos. Pero hay que enfrentar al gigante, hermanos, con valor. Tener valor para no retroceder. Todos estaban retrocediendo, hermanos. Ya los israelitas ya no sabían qué hacer. Nuestro rey, ¿verdad? El rey Saúl, que es el más atolte, no quiere enfrentarse al gigante. Pues ya nos quedamos todos aquí, ¿verdad? Yo creo que ya Israel va a pasar a manos de ser de los filisteos. Ay, hermanos, pero llegó un chaparrito, David, ¿va?
Y le dijo, vas a ver. Porque él ya había hablado con Saúl y Saúl supo que ese chaparrito había peleado con osos, con leones, los había matado con sus propias manos. Hermanos, usted y yo estamos llenos de Dios por medio de su Espíritu Santo y por eso, hermanos, podemos vencer. Dice, tener valor al enfrentar nuestros temores. Hay que enfrentarlos, hermanos. Ahorita tenemos un proyecto, mi familia, mi esposa y yo, hermanos. Y de repente vemos ese gigante de las dudas y el gigante económico y qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y qué pasa si nos van a decir esto. Hermanos, hay que enfrentarlo con valor. Que ya la victoria es nuestra y vamos a cortarle la cabeza a ese gigante porque la victoria es de Jesucristo. Le vamos a decir, Dios, aquí está el trofeo. Pero tenemos que enfrentarlo. Ay, no quiero que me saquen, no quiero que me saquen. ¡Tac! ¿Ya? Mira. Ya para la otra, ¿va? A ver, doctor, ahora, échese esta. ¡Tac! Ahí está ya. Se quitó el temor. Ya lo superamos. Tenemos valor. Y ahora aquí dice, tener valor al enfrentar nuestros temores, y concluyo con esto, ante los retos. ¿Qué es un reto, hermanos? Estamos siendo retados, ¿verdad? Estamos siendo probados en nuestra fe ante los retos. Bueno, ¿tienes valor? Ok, pues vamos a ver de qué estás hecho. A ver, te reto, ¿verdad? Te pongo a prueba para ver si lo vas a lograr. Bueno, al enfrentar nuestros temores ante los retos también, hermanos, debemos de tener valor. Dios, hermanos, Jesucristo retó a un hombre fiero. Vaya conmigo aquí a Lucas, por favor. Lucas capítulo número 5. Ahí está, hermanos, para que lo busquen con calma. Por eso decidimos ponerlo así, hermanos, aquí en el proyector, para que ustedes puedan con calma buscar la cita bíblica. Y después me gustaría que poco a poco, hermanos, fueran apuntando estas citas bíblicas, estas predicaciones, para que queden ahí en su memoria, hermanos, y ustedes puedan volverlas a recordar, aunque estamos tratando de grabar todo esto, hermanos, para que en un futuro, ¿verdad?, esto sea un ministerio y puedan escuchar mucha gente la palabra de Dios por medio de estas predicaciones grabadas, hermanos. Dice aquí, hermanos, Lucas capítulo 5, hermanos, versículo del 3 al 7, hermanos. Dice aquí la pesca milagrosa. Dice la palabra de nuestro Dios, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Quién entró en la barca de Simón, hermanos? Jesús. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga, rema mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Jesús le lanzó un reto a Simón, a su hermano y a aquellos que estaban en la barca. Jesús les dijo, con que nada, no has pescado. Pues Jesús sabía que no habían pescado nada, que no habían hecho nada. Y Jesús le dijo a Pedro, a Simón, le dijo, ¿sabes qué, Simón? Te voy a poner un reto, a ver si eres tan chipocludo, a ver si eres tan arrojado, tan feroz, tan valiente, a ver, te voy a medir, ¿ya? Vamos a ver de qué estás hecho, ¿verdad? Te pido, por favor, que bogues, que remes mar adentro y que ahí eches tu red. Señor, pues si toda la noche hemos pescado. Jesús, ya me imagino, pues ya lo sé, mi chavo, te estoy poniendo un reto. Ya sé que estás cansado, ya sé que estás desvelado, ya sé que estás preocupado, que hiciste todo lo posible por pescar y por traer esos peces a tu mesa para alimentar a tu familia, ganarte unas monedas y poder llevar el sustento, pero yo te voy a esforzar, te voy a retar. Quiero que hagas más por mí.
Es lo que estaba diciendo Dios a Simón. Yo quiero que hagas algo por mí, quiero que hagas más por mí. Quiero que lo hagas. Te voy a poner un reto. A ver, echa tu barco más al fondo, más allá. No quiero que te quedes aquí, vete más allá. Y aquí entran muchas cosas, hermanos. Tienes que dar tu diezmo y no tienes para darlo. Quieres tener un templo y son 4 miembros. Queremos que hagan más por mí y pues como que se ve todo dudoso. ¿Qué se puede hacer? Y dice Dios, te pongo un reto. Quiero que hagas algo más por mí. Quiero que lo hagas. Quiero que bogues mar adentro. Quiero que te esfuerces. ¿Y sabe qué, hermano? Ahí está el punto. Dios quiere que nos esforcemos. Hermanos, ayer nada más hubo una lluviecita. ¿Sabe qué hicimos? Y esa es una llamada de atención para nosotros, hermanos, para el pastor. Dios no quiere ese tipo de fe, hermanos. Dios quiere una fe, hermanos, que haga más por Él. ¿Y sabe qué, hermanos? Él quiere que lo hagamos, que no lo dejemos de hacer. Quiere que vayamos aún más allá. ¿Sí me explico? Que no nos conformemos. Yo le voy a decir algo, hermanos. A mí no me gustó que me dijeran mediocre, y no lo he olvidado y no lo voy a olvidar. A decir, hermano, ¿cómo insiste el hermano con eso? Hermanos, porque es un reto. A veces Dios tiene que utilizar a las personas que son las menos adecuadas para hablarnos a nuestras vidas y hacer lo que Dios le agrada, hermanos. A mí no me gustó que me dijeran eso, hermanos. Ahí estaba este mueble, ¿verdad? Ahí estaba arrumbado. Y cuando me lo dieron así todo arrumbado, hermanos, yo le dije a mi esposa, ese es el reflejo de mi vida espiritual. Mediano, sin acabar, todo arruinado. Ese es el reflejo de mi vida, le dije a mi esposa. Pero yo no quiero quedarme así, yo no quiero ser mediano. 1 año, hermanos. 1 año para terminar este mueble, hermanos. Esperando el buen tiempo, hermanos. Ahora, gracias a Dios, ya está terminado, hermanos, y yo creo que es digno de mi Señor, hermanos. A mí me gusta que las cosas para Dios sean las más correctas, hermanos. No me gusta ser mediano, hermanos. Si un día vamos a tener un edificio, ha de ser un hermoso edificio, hermanos. Si van a ser 4 paredes, hermanos, 2 a los lados, una enfrente y una atrás, van a ser las paredes más hermosas, hermanos. Porque Dios, hermanos, es un Dios de excelencia, no un Dios mediano, hermanos. Su templo, hermanos, dice la Escritura en el Antiguo Testamento que fue cubierto con oro, con láminas de oro, maderas preciosas, hermanos. Yo no puedo creer, hermanos, que haya familias que tienen para una caja idiotizadora, hermanos, llamada Xbox y no tengan para dar para la obra, hermanos. Yo no lo puedo creer, hermanos. Que tengamos para tantas cosas, hermanos, para ir al cine, para comer un helado y no tengamos para ofrendar y diezmar y dar para la obra de Dios, hermanos. No lo puedo creer, hermanos. No lo puedo creer. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro corazón, nuestra mente no está en Dios. Estamos retrocediendo, estamos regresando al mundo, hermanos. Tenemos para tantas cosas, hermanos, para vestir bien, para comer bien. ¿Y dónde está Dios, hermanos? ¿Dónde está su obra, hermanos? Cuando más bien nos va, le damos la espalda a Dios, ¿verdad? Pero cuando viene la prueba, hermanos, ay, Dios, nos hundimos, nos ahogamos, Señor, ay, ayúdame, ahí viene el gigante, salgan corriendo todos. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí se sabe todo, ¿verdad? Que hay una iglesia que se llama Hermosos Pies, donde el hermano no se anda con rodeos y predica duro en contra del pecado.
Ahí nos acordamos, ¿verdad? Cuando estamos, pero con el agua hasta acá, ¿verdad? Señor, me ahogo, me ahogo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vámonos. Y el Señor nos ayuda. Me estoy muriendo, me estoy muriendo. Pero no buscamos de Dios, hermanos. Hermanos, la vida cristiana, tenemos que tener valor y fe. Valor al enfrentar nuestros temores y ante los retos. El Señor nos está retando, hermanos. Por eso estamos así en esta hora. Este es un reto. ¿Quieres ver a tu iglesia así? ¿Quieres ver las bancas vacías, Otis? ¿Quieres ver a tu iglesia sufriendo? ¿Quieres ver a tus hijos así? ¿Qué tienes que hacer? Boga mar adentro. Ve, haz lo que tienes que hacer. A lo aquello que es imposible. Ay, Señor, salimos a ganar almas, pero nadie viene a tus pies. Métete a esa colonia, pero hazlo. Que allá en medio, allá están los peces. Allá están las almas. Amén. Allá están las almas. Pero quiero que lo hagas. Aunque llueve, truene y relampaguee, tú tienes que ir. Oh, Señor, te alabo, Padre. Qué reto tan más grande, Señor. Todos en pie, hermanos. Señor y Dios, para no retroceder, Señor, necesitamos fe. Mucha fe, Señor. Y necesitamos, Señor, mucho valor. Esa fe y ese valor, Señor, que te pidieron, Señor, tus discípulos, tus apóstoles, ahí en el libro de los Hechos, que les dieras denuedo para hablar tu palabra, valor para hablar tu palabra. Dice en tu palabra, Señor, en primera de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, Señor, ha vencido al mundo. Lo que parece ilógico, lo que parece irracional, nuestra fe ha vencido al mundo. Danos valor, Señor, para enfrentar las pruebas. Danos valor para ir más adelante. Nadie es obligado a venir a tu casa, pero sí somos exhortados para hacer tu voluntad, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a esta iglesia a no retroceder. Perdona a aquellos, Señor, que se han dejado engañar por el mismo diablo, por ofrecerle cosas que no llevan a ninguna parte. Tú eres grande, Señor, tú eres bueno. Ayúdame a mí, Señor, a abogar mar adentro, ir más allá, Señor, no ser limitado. Queremos un día que esta colonia tenga un templo, tenga una iglesia. Nos queremos reunir, Señor, en tu iglesia. Ayúdanos a hablar con estas autoridades, ir con fe, Señor, creyendo que tú nos vas a dar un terreno para tu iglesia. Y que mucha gente ante la victoria, como hizo este pueblo de Israel, cuando vieron a ese pequeño y gran gigante que fue David, lleno del poder de tu Espíritu Santo, ellos cobraron ánimo y comenzaron a perseguir a los filisteos. Habrán otros que sean contagiados por nuestro valor en ti, por nuestra fe en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. No dejes que esta familia caiga en los engaños y en las garras de Satanás, Señor. Ayuda a la familia de mi hermano José, Señor. Ayúdalo a él. Dale fe y valor, Señor, para ahora que él va a salir y lo que tenga que hacer, Señor, que él cobre fe y cobre valor, Señor. A mí también te pido, Señor, que me ayudes. Y a tu iglesia y a cada varón que se reúne en esta iglesia y en cualquier otra iglesia, Señor, yo te pido que nos des valor, Señor, y fe. Para poder enfrentar al mundo, se necesita tener a tu Hijo Jesucristo. Yo sé, Señor, que tal vez algún día alguien va a escuchar esta predicación. Te ruego, Señor, que si hubiera alguien que no es salvo, lo único que tiene que hacer para tener fe, para tener valor y no retroceder y volverse al mundo de perdición, necesita recibir a tu Hijo Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Que pueda arrepentirse de todos sus pecados, que pueda confesar sus pecados y apartarse de ellos y recibir
a Cristo Jesús como su Salvador personal. Señor, gracias por este mensaje. Gracias por haber hablado a nuestras vidas.